te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, te damos toda honra y toda gloria a ti, porque tú eres digno, merecedor de toda alabanza, de toda adoración. Venimos ante ti, Señor, en esta mañana necesitados de ti, sediento, hambriento de ti, Padre. Te pedimos que tú seas obrando en nuestra vida, que tú seas guiándonos, fortaleciéndonos, y que a través de tu palabra nosotros podemos entender los planes que tú tienes para nosotros. Amén. Y que podemos atesorarla, Padre Santo. Habla tú a nuestra vida y permite que podemos acercarnos, Señor, al trono de tu gracia, y podemos encontrar en ti lo que este mundo nunca ha podido darnos. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo le voy a invitar que vamos al libro de Primera de Pedro y vamos a leer aquí un par de versos de la palabra del Señor. En esta mañana les traigo un poquito de movida, lo que les gusta buscar en la Biblia, así que vamos a ver si en esta mañana vemos lo que el Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros. Si yo le preguntara en esta mañana qué es lo que más te gustaría tener en la vida, seguro que una de las respuestas que me daría sería ser feliz. ¿Cierto, no? Sí. ¿A quién no le gusta ser feliz? Yo creo que a todos nos gusta la felicidad, ¿no? Ser feliz, y creo que la mayoría de personas van detrás de eso, de la felicidad. ¿Sí? Si tú le preguntas a alguien que por qué se preocupa tanto por trabajar y por adquirir bienes materiales, te diría, pues porque yo quiero ser feliz, ¿no? Y aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 hasta el versículo 16, nosotros encontramos algo que hablamos mucho acerca de él, gracias, pero en realidad nosotros no lo hacemos. Y es algo que a nosotros tampoco nos gusta vivir. Y no nos gusta tampoco que nos hablen de él. Es un tema un poco fuerte, pero yo creo que la iglesia necesita en realidad saber el significado de la orden que Dios nos da a nosotros. Es una ordenanza. Escucha bien, que sin ella tú no puedes ser salvo. Es uno de las decisiones de Dios en su soberanía para que el hombre se pueda acercar a él y el hombre pueda ser salvo. Dice el versículo 13 del capítulo 1 de Primera de Pedro, dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo, pues las Escrituras dicen, sean santos, porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará y los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes
temporales. Amén. Amén. ¿Verdad que es un poco difícil, ¿no?, de obedecer a este mandato divino? Sed santo porque yo soy santo. Si en esta mañana te preguntara si tú eres santo, ¿qué me dirías? Tú eres santo. Sí. Y entonces aquí Pedro está diciendo, sed santo, ¿no? Y Pedro no lo dice porque quiere decirlo. Pedro lo dice porque ya él lo ha leído en la ley que Dios le da al pueblo de Israel. Dios le da, en Levítico capítulo 11, versículo 44 hasta el 45, Dios le dice al pueblo de Israel, pues yo soy el Señor tu Dios. Debes consagrarte y ser santo porque yo soy santo. Así que no te contamines al tocar cualquiera de estos animales pequeños que corren por el suelo, pues yo, el Señor, soy quien te sacó de la tierra de Egipto para ser tu Dios. Por lo tanto, sé santo porque yo soy santo. Nuevamente, se lo dice 2 veces aquí. Sé santo porque yo soy santo. Y me imagino que te estaría preguntando, pero entonces, ¿cómo puedo yo ser santo? ¿Cómo puedo vivir una vida de santidad? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que saber es que el Dios que nosotros servimos, al Dios que nosotros nos hemos acercado, es un Dios santo. Bueno, pero entonces tendríamos la duda, ¿qué es? ¿Qué significa ser santo? ¿Qué significa la palabra santo? ¿No? Ser santo. Para poder entender y entrar en materia, ¿qué es la palabra santidad? Santidad se conoce como algo apartado. Moisés, cuando escribió y cuando le dijo el mensaje al pueblo de Israel, él no le dijo, sé santo, que sean santos porque Dios es santo. La frase que Moisés utiliza es, Dios es apartado. Dios nos ha apartado. Nosotros tenemos que apartarnos, pero no de Dios. ¿Apartarse de qué? Del pecado. Apartarse del pecado. Dios en el libro de Éxodo, el capítulo 20, desde el versículo 1 en adelante, Dios empieza diciéndole que Él es Dios. Que no adoren a otros dioses. Que Él es único Dios, a quien ellos deben de adorar. No te postrarás delante de ninguna otra imagen ni semejanza. Dios lo eligió. Dios eligió a un pueblo, un grupo de personas para que lo adoraran a Él. Entonces, apartado, ¿ves? Dentro de las naciones, apartó a un grupo de personas para que esas personas le sirvieran a Él, le adoraran a Él. Entonces, en la Escritura se llama a nuestro Dios, nuestro Creador, se le llama santo. Muchas veces, nosotros desde el principio de las Escrituras, nosotros encontramos a un Dios santo. Hasta el libro de, tanto en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos muchas veces repitiendo el mismo Dios, como Moisés, como en los Salmos, nosotros encontramos muchas veces la palabra santo. Dios es santo. Y en el Nuevo Testamento también nosotros encontramos que Dios es santo. Entonces, Dios es santo y Él lo es. ¿Por qué? Porque Él es en su esencia. Lo que es Dios, todo lo que es Dios, Él es santo.
Entonces, Él es apartado, ¿no? Él es único, Él no comparte absolutamente con nadie, ni siquiera con su creación. Él comparte su gloria, su señorío, su santidad. La santidad de Dios es uno de los atributos más importantes. Nosotros encontramos muchos atributos de Dios y hablamos de atributos que son transferibles y atributos que no son transferibles. Pues es la santidad de Dios, es, vamos a decir, el atributo más importante de Dios. Y luego lo vamos a ver, por qué es el atributo más importante de Dios. Bueno, Dios es excelente en todo lo que Él hace. Dios es pureza absoluta, sin la más leve sombra de pecado. En Él no se puede encontrar absolutamente nada contaminado, nada que le pueda quitar a Él la santidad. La santidad de Dios no es simplemente la ausencia de contaminación, sino que la santidad de Dios es positiva y activa. O sea, es la naturaleza perfecta de Dios obrando para lograr la voluntad perfecta de Él mismo. O sea, cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento que Dios juraba por su propio nombre, es porque Él no podía jurar por nadie más. O sea, tenía por su propio nombre. Porque Él no podía mentir, Él no podía descargar la responsabilidad de nadie más, porque Él es supremo, no hay nadie por encima de Él, ¿no? Entonces, la palabra santo significa lo que en realidad nosotros entendemos apartar. Cuando tú apartas algo es para que eso no se toque, ¿verdad? Tú reservas algo y tú lo dejas ahí. Y tú dices, esto no se toca. Muchas veces nosotros usamos la palabra, esto es sagrado, ¿no? Porque está ahí, es intocable. O sea, la santidad de Dios es porque Él está apartado. ¿Dónde está su trono? Su trono está arriba, ¿verdad? Arriba, en los cielos, donde no puede llegar absolutamente nada. O sea, cuando se halló maldad en el corazón de Satanás, Dios no se quedó con él allí, porque allí no podía existir engaño, no podía existir mentira, no puede tener relación con el pecado. De tal manera que él tuvo que desterrar a Satanás de allí, de su presencia, porque no podía estar con alguien pecador. Entonces, la palabra santo significa lo que Dios en realidad es y lo que Él ha demostrado a través de la historia de la humanidad. Siempre elegir a alguien, apartar a alguien. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, que fue lo siguiente que Dios hizo, escoger a Noé, escogió una familia, ¿verdad? La apartó de dentro de la humanidad y lo metió en un arca. ¿Para qué? Para Dios seguir el plan, el propósito con el hombre. Y luego fue escogiendo, después de Noé, escogió ¿a quién? A Abraham. Apartó a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Lo sacó, ¿lo ve? Cuando Dios reserva algo, Dios lo saca. Dios, el siguiente paso que da es sacar al pueblo de Israel de Egipto. Escucha, lo sacó, lo apartó para llevarlo a la tierra prometida. La promesa que Él ha dado para su pueblo, para cada uno de nosotros, para todo aquel que practica la santidad, ¿cuál es? Apartarnos del mundo, ¿no es así? Él nos ha apartado. Yo no sé si a ti todavía no te ha apartado del mundo, de la condición del mundo. A mí me apartó. Y cuando Él me sacó, me apartó del mundo, ¿qué fue lo que hicieron la gente del mundo? Alejarse de mí.
ya no vienen a mi casa. Porque saben que en mi casa no van a disfrutar de las cosas del mundo. Me apartaron. ¿Ve? Dios me sacó de allí y ellos se alejaron de mí. Eso es lo que significa la santidad de Dios. Apartarte a ti de las cosas de este mundo. Entonces Dios apartó el sábado. En Éxodo capítulo 16, versículo 23, apartó el sábado. ¿Para qué? Lo santificó para que el pueblo de Israel lo adorara a Él ese día. Fue con ese propósito. Nosotros muchas veces decimos para que el pueblo descansara ese día. No fue para eso. No fue para que el pueblo descansara el sábado. Fue para que el pueblo lo adorara a Él ese día. Entonces, los sacerdotes eran santos. ¿Y por qué eran santos? Porque Dios lo apartó. ¿Para qué? Para que le sirvieran a Él. Para que le sirvieran, hermano, en Levítico capítulo 21, versículo 7 y versículo 2. También su vestimenta, su ropa, fue consagrada, fue apartada. O sea, la ropa ellos tenían que usarla solo cuando ellos estaban dando el servicio, cuando estaban haciendo el sacrificio a Dios. Ellos no podían usar su ropa para asuntos normales, para hacer vida normal. Los sacerdotes, cuando no les tocaba el turno de servir, de hacer el culto, de hacer la adoración a Dios, ellos no podían ponerse la ropa solo para adorar a Dios. Tenían que usar. O sea, su ropa era santa, según Éxodo versículo 28, versículo 2. ¿Ve cómo Dios apartar? O sea, la palabra santo significa apartar, apartado. Entonces tú si tú estás en ese proceso de santificación, tú puedes decir que tú eres una persona apartada. Bueno, pero no me vaya a malinterpretar y te quede encerrado en casa y no salga. Tenemos que hacer vidas normales. Lo que no tenemos es que practicar, hermano, volver nuevamente a practicar las cosas que hace el mundo. Entonces, parte de la santidad de Dios es que Él es luz. Él es luz. Entonces, si Él es luz, ¿qué es lo que hace? Alumbrar. ¿Qué es lo que hace la luz? Alumbra, ¿verdad que sí? Pues Él lo que hace es alumbrar a la humanidad para que la humanidad no se pierda. Vea el camino a la salvación, vea el camino a la vida eterna, vea el camino a las moradas celestiales que Él preparó. Entonces nosotros tenemos que seguir esa luz. Seguir, ¿qué sería la luz? Pues la luz para cada uno de nosotros viene siendo la palabra. Recuerda que Juan en el capítulo 1, él dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿cierto? La palabra. Y luego Juan sigue diciendo más adelante que la luz vino al mundo y el mundo no le conoció. El mundo amó más a la tiniebla que a la luz. Y en 1 de Juan capítulo 1 versículo 5 dice: este es el mensaje que oímos de Jesús. Escucha bien ¿qué dice aquí Juan? De su propia palabra, de la boca de Jesús, dice: y que ahora les declaramos a ustedes. O sea que ahora nosotros se lo hacemos saber a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. La oscuridad es considerada entonces como el pecado. Algo que te venda los ojos para que tú no puedas ver la luz que resplandece de la verdad. Entonces, Dios es luz, no tiene sombra ni variedad. No hay en Él, hermano. Y si
si la Biblia nos está hablando a nosotros de que Él es la luz, es porque Él es puro. Él es puro, ¿verdad? La ausencia de la luz es ¿qué? Oscuridad. Oscuridad. Ausencia de oscuridad es la luz, ¿cierto? Entonces, Dios es puro, Dios es santo, Dios es infinitamente santo. Así que la santidad es la misma excelencia de la naturaleza divina del gran Dios. Él es magnífico en santidad. Éxodo capítulo 15, versículo 11 dice: oh Señor, entre los dioses, ¿quién es como tú? Glorioso en santidad, imponente en esplendor, autor de grandes maravillas. Usted tiene que clamar a Dios al ver su grandeza, ver las obras de Dios, a ver cómo Dios le protegía, cómo Dios le guardaba, cómo Dios le estaba guiando en medio del problema, en medio de los enemigos, cómo Dios le sacó de Egipto. Y Moisés tiene que clamar y expresar: tú eres santo. Queriendo decir, tú eres apartado, tú eres único. No hay nadie como tú que pueda hacer grandes cosas. Pues un hombre que se crió en un país, en una nación que adoraba a muchos dioses, ahora está reconociendo que el único Dios verdadero, el único Dios santo, el único Dios que hace proeza, que hace maravilla, es Dios, el creador del universo. Entonces la santidad es uno de esos atributos de Dios más difícil de explicar. Fíjate, nosotros reconocemos que algunos atributos de Dios, como que Él es todopoderoso, ¿verdad? Que Él lo sabe todo, que Él es omnisciente, ¿cierto? Y que Él está presente en todos los lugares. Él es omnipresente, ¿verdad? Bueno, y esos atributos solo lo posee Dios, nadie más. Nadie puede poseer esos atributos. Son absolutos de Dios. Y nosotros encontramos otros atributos que son transferibles, como por ejemplo, Dios es amor, ¿verdad? Y Dios ha puesto amor en nosotros, ¿cierto? ¿Tú tienes paz? La Biblia dice que Dios es príncipe de paz, ¿verdad? Y Él ha puesto paz en nuestros corazones. O sea, hay muchos atributos que nosotros lo tenemos dentro. Dios es luz, y Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo, ¿verdad que sí? ¿No? Entonces fíjate que este atributo de la santidad de Dios, nosotros no lo podemos poseer. Y aquí cuando yo me detuve y duré ahí más de una semana dándole vuelta y diciendo: pero ¿cómo puede ser posible que un atributo de Dios que no puede ser transferible en nosotros, como que la Biblia nos dice que nosotros tenemos que ser santos? Si Dios no nos puede transferir a nosotros ese atributo, ¿cómo, de qué manera nosotros entonces podemos ser santos? Hermanos, de la única manera que nosotros podemos ser santos es porque Dios es santo, 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 y puede con su gran poder hacer que cada uno de nosotros podamos ser transformados. Ir en ese proceso de santificación todos los días hasta crecer, pero aún así no podemos llegar a ser santos. Nosotros estamos en un proceso de santificación. Y lo que en realidad Pedro quiere decirnos a nosotros es que nos apartemos de las cosas del mundo. Ahora yo no sé qué tú consideras como que qué son las cosas del mundo. Y hay muchas veces que nosotros minimizamos
o acomodamos las cosas a nuestra manera para nosotros querer darle una interpretación y querer arreglar nuestras situaciones. A Dios no tenemos que darle condiciones. A Dios no tenemos que decirle lo que Él puede hacer. No podemos cambiarle nada. Escucha, ahora mismo hay un montón de personas, aún cristianas, que están diciendo que la Biblia ya está obsoleta, que hay que reformarla. De hecho, el Vaticano ya se está planteando hacer otra Biblia porque la Biblia se ha quedado obsoleta. Tremendo, ¿verdad? El hombre quiere acomodar ahora lo que Dios ya ha establecido para acomodar su vida y poder hacer. Hace un par de años que una chica nos confrontaba, teníamos cierto problema con ella porque ella decía que el bueno era Satanás, que no era Dios, y que por qué no había una religión que se pudiera hacer de todo, que se pudiera ir a la discoteca, que se pudieran drogar, que pudieran hacer todas las libertades posibles, y que hubiera una iglesia pues así, que también se adorara a Dios, pero que hubiera toda la libertad. Tremendo. Pero como ella, hay muchos jóvenes que están bastante confundidos. Y no podemos, hermanos, buscar una solución para nuestra vida. Nosotros tenemos que adaptarnos a lo que Dios ya ha establecido. Escucha, el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. El Dios de aquellos antiguos es el Dios del presente. Dios nunca ha cambiado. Escucha lo que Isaías está expresando en el capítulo 6, versículo 2 y versículo 3. Isaías dice que lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo. O sea, uno decía Santo, el otro decía Santo, el otro voy a repetir Santo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Toda la tierra está llena de su gloria. Dios del Antiguo Testamento. Ahora vámonos a Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Escucha lo que dice. Capítulo 4, Apocalipsis, versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Entiende? El Dios de la antigüedad es el Dios de ahora. Él nunca ha cambiado. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías lo está viendo. Ha sido llevado en el Espíritu al trono de Dios para que él viera la santidad de Dios, al Dios que él servía. Y luego en el Nuevo Testamento también encontramos a otro hombre, a Juan, llevado a la presencia de Dios para ver también la santidad de Dios, al Dios Santo. Y en el Antiguo Testamento encontramos que quienes están adorando a Dios, que están diciendo que Él es santo, 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 son ¿qué? Seres angelicales que están allá en la presencia de Dios. Y en el Nuevo Testamento, ¿quiénes son los que están diciendo santo, santo, santo? ¿Los seres humanos o los mismos seres que Isaías está viendo? Diferente época, diferentes tiempos.
Y Dios sigue siendo el mismo. Y los mismos seres vivientes que están adorándole son lo mismo o no son lo mismo. Dios no cambia, hermano. Dios no cambia. Entonces la santidad de Dios tiene que ver con eso. Que Él es inmutable. Él no puede cambiar. Él es todo verdadero. Él no puede mentir. Él es santo. Y esta frase, hermano, de que estos seres vivientes repiten, santo, santo, santos, quiere referirse a que Él es sumamente en esencia santo. Escucha lo que puede suceder si el sol perdiera su luz. ¿Qué podría suceder? Si el sol pierde su luz, pierde su esplendor, pierde su vigor, pierde su fuerza, pierde su calor, ¿o no? Lo perdería todo, ¿no? Aún los mismos planetas y las estrellas sufrirían consecuencias. ¿O no es así? Claro que sí. Imagínate que si Dios perdiera la santidad, ¿qué sucedería? Perdería todos los atributos que Él posee. ¿Y qué pasaría con nosotros? ¿Podríamos ser nosotros algo? No. En absoluto. Si en Dios se encontrara un poquitico, mínimo, que la maldad que se encontró en Satanás, ninguno de nosotros pudiéramos ser salvos, porque ninguno de los atributos que Dios posee lo podría poseer si Él perdiera la santidad. La santidad de Dios es lo que hace que Él sea perfecto. La santidad en cada uno de nosotros es lo que hace que nosotros podamos perfeccionarnos. Podemos acercarnos a un Dios verdadero y podemos adorarle y Él puede escucharnos a nosotros. Hermanos, si nosotros vivimos en el pecado, jamás podremos tener una relación personal con Dios. Y si tú quieres tener una relación personal con Dios, tú deberías de apartarte de las cosas de este mundo y acercarte a Dios. ¿Y cómo yo me acerco a Dios? Pues de la única manera que me puedo acercar a Dios es reconociendo que yo soy pecador. Y reconociendo que Él es santo, reconociendo que Él envió a Jesús a morir en la cruz del Calvario por mí, para salvarme, para darme vida. Y que yo debo de aceptarlo a Él. Y el siguiente paso que yo debo de hacer es dejar que el Espíritu Santo transforme todo mi ser. Y que yo pueda empezar a orar, a buscarle a Él y que Él empiece a cambiar. Y tú verás que cuando tú empieces a acercarte a Dios, Dios se va a acercar a ti. Amén. Cuando tú te alejas de Dios, Dios no se aleja de ti. No creas que Dios se va a alejar de ti, no. Porque Dios no se puede alejar. Él no puede mentir. Una de las cualidades de Dios es que Él no puede mentir. Si tú te acercas a Dios, Dios se acerca a Él. Pero si tú te alejas de Dios, entonces no es que que Él se está alejando de ti, tú te estás alejando de Él. Él sigue ahí y cuando tú te acercas, entonces Él sigue ahí. Este púlpito está aquí y yo me retiro hacia aquí atrás, ¿verdad? Yo me estoy alejando del púlpito, el púlpito se alejó de mí. Él sigue ahí, ¿verdad? Ahora yo me acerco al púlpito, el púlpito está aquí y yo me acerco a Él. Pues eso es lo que hace Dios. Dios no se mueve porque Él es inmutable. No quiere decir que Él no se mueve del lugar. Quiere decir que Él no se mueve en su palabra. Lo que Él dijo, lo que Él ya estableció, Él no puede mudarse, hermano. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 30 dice, si somos fieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Él no puede ser infiel, hermano.
Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1 dice: queridos amigos, dado que tenemos esta promesa, limpiémonos de todo lo que puede contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad, porque tenemos ¿a quién? Tenemos a Dios. ¿Tú tienes a Dios? Si tú tienes a Dios, procura de buscar una completa relación con Dios, una completa santidad con Dios. Hermano, Efesios capítulo 4 versículo 24 dice: pónganse la nueva naturaleza creada para hacer a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. ¿Cómo yo puedo asemejarme a Dios? Piensa un poco. Cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, ¿cómo dijo que lo iba a crear? A imagen y semejanza de Dios. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Sabe lo que es imagen y semejanza? Si Dios es santo, Él creó al hombre santo. Si en Dios no había pecado, Él creó al hombre sin pecado. Ahora nosotros estamos contaminados. ¿Por qué? Porque Satanás se metió en esa relación que había entre el hombre y Dios. Y ahora nosotros tenemos que acercarnos a Dios a través de Jesús. Dice: no a través de nuestro Señor Jesucristo, tú no puedes alcanzar la salvación. Sin santidad, nadie verá al Señor. Recuerda eso. Sin ella tú no puedes verlo. Tú puedes orar bonito, puedes cantar bonito, puedes predicar, pero si tú no tienes santidad, hermano, puedes estar seguro que está lejos del camino, lejos de la dirección que Dios quiere que tú estés. Santiago capítulo 4 versículo 8 y 9 dice: acérquense a Dios y Dios se acercará ¿a quién? A ustedes. Y no se queda ahí. Dice: lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y ¿quién? Y el mundo. Y Dios no puede estar dividido. Escucha, la lealtad del corazón humano está dividido. La mitad quiere agradar a Dios, la otra mitad quiere agradar ¿a quién? Al mundo. Y Dios no es así. Dios no es así. Hermano, cuando nosotros nos acercamos a Dios, nosotros experimentamos un cambio personal, un cambio radical. Si tú quieres experimentar lo que es la santidad de Dios, empieza por agradarle a Dios en todo. Empieza por orar. Ora a cada momento. Empieza a orar cada momento. Y tú verás cómo Dios va a empezar a hacer esa obra en ti. Amén. Solamente con orar. Empieza por orar. Pero no te olvides de escudriñar las Escrituras, porque en las Escrituras nosotros encontramos vida